Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer recibirlos en Libertador San Martín, siempre nos encanta ser de anfitriones, pero esta mañana tenemos un agradecimiento muy especial también al diputado Lénico Aranda por organizar e impulsar este encuentro que es para beneficio de todos nuestros municipios y juntas de gobierno. Voy a darle la palabra al señor intendente, le pedimos al diputado que pase un ratito para hacer los honores y después les vamos a presentar a los disertantes con los que contaremos esta mañana. Sí, de mi parte, bueno, bienvenidos, muy buen día para todos. Agradecerle a los disertantes, al diputado, a la diputada por acompañarnos y, bien decía Claudia, a los diferentes comunas y municipios que nos están acompañando. Por supuesto, yo quiero agradecer a Claudia que estuvo en la organización y que esto sea posible, ¿no? Para nosotros es un placer tener estas reuniones, estas capacitaciones y nuevamente bienvenido y que sigan de esta manera, ¿no? Porque la verdad que fortalecen a nuestras instituciones, a nuestras municipalidades y demás, que las podamos hacer en diferentes lugares. Así que muchas gracias y muchas gracias, diputado, muchas gracias a los disertantes por estar y nuevamente bienvenidos. Buenos días. Ante todo, muchas gracias, señor intendente y señora viceintendenta. Para nosotros es un gusto estar aquí con el equipo del Ministerio de Seguridad. Agradecerle a la secretaria del bloque, a la diputada Noelia Taborda, que nos acompaña, al esfuerzo que han hecho los intendentes, los presidentes de comunas, fuerzas de seguridad, funcionarios de distintos municipios, para estar hoy aquí. Es una problemática que la veníamos hablando desde el Consejo, la veníamos hablando de la Cámara, que hay que hacerle frente. Aquí está Sergio, está Leandro, los doctores que tienen experiencia, uno como fiscal y otro como ex juez de la Municipalidad de Diamante, que son Maximiliano Geuna y Ezequiel Baroli. Y también le queremos anunciar que hemos hablado con varios comunas y con varios intendentes. Tenemos también un proyecto que vamos a presentar a la Cámara para hacer un juzgado móvil, para seguir con la capacitación, seguir en términos y en relación a lo que hoy se va a editar aquí, aquellos que no tengan un juez de falta o la Fiscalía, los municipios, con acuerdos de las comunas, para que no eroguen dinero, van a poder hacerse cargo de las actas, si Dios quiere. Ya ese proyecto ya lo vamos a presentar. Han trabajado mucho también los disertantes que están en la mesa. Así que agradecerle la presencia, a disposición, como digo siempre. Está también la otra diputada, si le quieren pedir algo también después, o alguna inquietud, que yo sé que los presidentes comunales no la están pasando bien. Uno fue intendente y los entiende, o trata de entenderlo, pero también está la creatividad por ahí, como le ha hecho la gente de Libertador. Que yo le digo al intendente que hay que venir con cuidado porque en cualquier momento uno está parado y no asfalta en el pie. Él tiene una obra que yo la destaco de más de 5.570 millones que va a invertir. Así que en reacondicionar la traza urbana, un trabajo en conjunto del Ejecutivo. Por ahí está Darío Krapp, que lo vi hoy y lo saludé. Y también el trabajo del Consejo Deliberante. Así que cuando se quieren hacer las cosas y va el dinero donde tiene que ir, se pueden realizar. Así que muchísimas gracias por la presencia, un gusto y los dejo con la parte más importante que son los disertantes. Los voy a presentar bien. Vamos a conocer un poquito más a nuestros disertantes. Yo me lo tengo anotado, me disculpan, pero no me quiero equivocar. En la extrema izquierda, el doctor Ezequiel Baroli, ex juez de faltas, abogado, por supuesto, abogado mediador, ex juez de faltas de la ciudad de Diamante.
seguidamente el doctor Maximiliano Geuna, actualmente concejal de la ciudad de Diamante, ex fiscal del juzgado de faltas de la ciudad de Diamante también. También nos acompaña el doctor Leandro Juárez, de la División de Asuntos Jurídicos de la Policía de Entre Ríos, y el doctor Sergio Macet, jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Policía de Entre Ríos también, todos abogados. Bueno, todo el tiempo es de ustedes y una vez más, muchas gracias por tomarse este tiempo, por acompañarnos y sabemos que va a ser muy productivo. Bueno, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Celebramos nosotros desde la policía que nos hayan convocado. Traigo la mención, por supuesto, del jefe de provincia, el saludo. Él obviamente no puede acompañarnos hoy por sus ocupaciones. Y bueno, sinceramente nada, es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa a diario, y hace mucho tiempo, el tema de la prevención en materia de seguridad vial, este combate sin tregua que se da contra la siniestralidad vial y que por todo el mundo puede ser conocido con el solo hecho de visitar una página de un medio periodístico. Uno puede ver que a diario, y por más de todas las medidas que se toman en este sentido, las disposiciones que hay, no solo de policía, sino de todos los actores que tenemos en la materia, seguimos de alguna manera corriendo de atrás, porque los accidentes no dejan de pasar y no podemos descansar realmente, no encontramos el punto donde podamos descansar en el hecho de la prevención. Hablando con Ezequiel en el momento en que nos invitó, y yendo al tema puntual para no demorarlos innecesariamente, hablamos de lo que tiene que ver con policía, el papel que asume la policía en esta materia. Y bueno, simplemente celebramos aún más la convocatoria porque escuchamos a diario de las dudas que genera en la ciudadanía toda, y particularmente quizás, me atrevo a decirles, en ustedes que por ahí están al pie del cañón en estas cuestiones, porque les toca ni más ni menos la importantísima función de administrar, de gobernar y consecuentemente disponer y gestionar en lo que tiene que ver con prevención vial. Quizás nosotros por ahí, digo nosotros, me atrevo a decir nosotros, policía, a través de nuestra área específica, que es la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, quizás estamos más acostumbrados, más avesados a lidiar con todas estas cuestiones, y no nos sorprenden, digamos, estamos realmente preparados. Créanme que la policía está realmente preparada para afrontar estas situaciones, pero bueno, por ahí ustedes se ven en la difícil tarea de gestionar con nosotros o con quien corresponda a los fines de abordar esta realmente compleja problemática. Y en este orden he de destacar también, porque nos pasa, que muchas veces, aun cuando tanto se hace, nosotros, ustedes, nos encontramos con las rispideces propias de que no son recibidas de buena manera por ahí las decisiones del administrado, de quien transita una ruta. Yo por ahí, ustedes me van a escuchar que yo hablo más de ruta porque por ahí de repente es el lugar donde nosotros más estamos, más allá que nos ocupamos de toda la ciudad, de todos los territorios, por ahí estamos más en ruta que en otros lugares. Como ustedes verán, la llamada caminera, como solía decírsele, o incluso en algunos lugares lo escuchamos. Y bueno, de ahí que les decía, nosotros celebramos la invitación porque está buenísimo poder aclararlo, no dejamos de hacerlo todo el tiempo. Charlas de este tipo sabemos tener en diferentes estamentos del Estado, de la sociedad,
desde una charla en una comisión vecinal en un barrio hasta participar en charlas en municipios, y es buenísimo que se pueda saber, incluso por ahí, si hay algo que no me gusta es pasar por aburrido en una charla, está bueno el interactuar y poder escuchar cuáles son las dudas. Es más, yo siempre lo digo, sería buenísimo poder invitar a toda la ciudad, a todo el pueblo, para que ellos puedan preguntarnos y sacarnos las dudas, porque al contrario de lo que por ahí hemos sabido escuchar, nosotros estamos justamente para aclarar, porque no hay absolutamente nada que esconder, nada que esté disimulado, ni ninguna otra cuestión de este tipo, sino justamente todo lo contrario, digamos. Créanme que la policía, sin descanso, como les digo, vive en esto, ¿no?, en materia de prevención vial, abordando el tema. Nunca, hasta ahora, ya les digo, no terminamos de poder estar tranquilos, porque el mismo hecho de el cúmulo de autos, antes fíjense ustedes, nosotros venimos de Paraná, y le comentaba a Ezequiel que por ahí pensábamos llegar antes, y hoy día es tanto el tránsito en las rutas que bueno, no es como antes, cada vez hay más autos, cada vez hay más gente, y bueno, tratamos de la mejor manera y con todos los medios que están a nuestro alcance, con toda nuestra gestión, tratar de estar a la altura de las circunstancias. A los ojos de algunos quizás falta, y lo comprendo, lo entiendo y lo asumo, y a los ojos de otros quizás estamos cumpliendo sobradamente con la consigna. Tanto una posición como la otra es válida y es cierta. Por ahí nos falta, por ahí nos alcanza, pero créanme que no dejamos, una vez más se los repito, no dejamos de trabajar en este tema. Es realmente, como imaginarán, de más está que yo lo diga, no hace falta mi aclaración, es una política de gobierno, la seguridad vial, más allá de las banderías, sea el partido que toque gobernar, es una política de gobierno, es una función propia de todo gobierno el poder asumir estas cuestiones. O al revés, si lo prefieren, si no lo hace el Estado, ¿quién se va a ocupar de esto, no? Bueno, y ahí estamos en definitiva con la policía ocupándonos del tema. Corríjanme, por favor, pero a nosotros en su momento creo que más allá que estamos, ya les digo, a disposición para responder cualquier cuestión, por lo menos que dominemos, nos invitaron fundamentalmente para conocer un poco de qué se trata todo esto, o qué papel ocupa, qué lugar ocupa todo este tema de las famosas, las llamadas fotomultas. Que yo siempre digo, la fotomulta es la finalización, digamos, acá lo importante es, antes que nada, la prevención vial, y luego los medios con los que se cuenta hoy día para asumir esa prevención. Y íntimamente relacionado con ello, sustancialmente relacionado con ello, qué papel ocupa cada municipio en relación a ese control tecnológico que hoy se hace de las eventuales infracciones de tránsito que se cometen en ruta. Bueno, ¿qué decirles? Esta introducción creo que me atrevo a sostener que pueden entender ustedes en esta lucha que yo les comentaba, que es constante, que es muy compleja y demás, ha llevado a advertir en su momento la necesidad de contar con algo más que el funcionario policial en la ruta, el policía caminero, como solía decírsele, para prevenir infracciones de tránsito. Han aparecido ya hace mucho tiempo otras formas, otros medios de poder abordar la situación, y eso es la tecnología. Es realmente un recurso pero muy importante hoy día. Hoy nos posibilita estar en lugares donde, sinceramente, si lo quisiéramos hacer desde la parte del recurso humano, no podríamos, porque sería realmente
imposible contar con todos los funcionarios policiales, yo hablo de la policía, que necesitaríamos para poder hacerlo. Y ahí aparece, bueno, esto de la fotomulta, del radar, como suele decírsele. Hace mucho tiempo ya el gobierno de turno en su momento advirtió esta situación. No es nuevo, no es que yo lo estoy descubriendo, no es que nosotros lo estamos descubriendo, sino que se vio realmente esto de que no había forma de abordar directamente, porque es muchísimo el trabajo que se hace con el recurso humano, pero directamente o exclusivamente con el recurso humano era imposible abordar el tema de la prevención en materia de seguridad vial en nuestras rutas. Entonces se optó por el camino de ir por estos medios. El radar es uno de ellos, no es el único. Digo radar para que nos podamos entender, en realidad el nombre correcto es un cinemómetro, pero todos lo conocemos por radar y bueno, es válido que así sea. Y no solo eso, sino que se vio la posibilidad, la gran posibilidad de evitar que el Estado vaya en un gasto innecesario en esta materia, porque es una tecnología muy costosa en todo sentido, no es solo tenerlo. Yo podría traerles un cinemómetro acá y aún le faltaría muchísimo. Es solo el primer paso, no es solo tenerlo. Entonces se optó por tercerizarlo. Cambia radicalmente, es casi incomparable el costo de tercerizar la utilización o el servicio de control electrónico de infracciones de tránsito, como formalmente se le llama, a tener que asumirlo uno con medios propios. Paradójicamente, ¿no? Porque uno enseguida o casi en forma automática pensaría que si yo lo tercerizo estoy gastando más que si lo hiciera yo. Bueno, en este caso es la excepción, créanme, es exactamente al revés. No tiene punto de comparación, es imposible. Insisto, aunque nos regalaran los cinemómetros, el costo que tendríamos para luego ponerlos en funcionamiento y ni hablar de desarrollarlos y utilizarlos a diario en una provincia como la nuestra, que es grande, a comparación de otras por lo menos donde se utiliza este sistema, sería casi imposible. A modo de ejemplo, no quiero perderlos, pero a modo de ejemplo, es incomparable el territorio de Entre Ríos, donde este sistema funciona casi a la perfección, con el de Misiones, que es otra provincia testigo que conocemos, cómo se maneja con estas cuestiones, porque ellos con tener 3, 4, 5 radares cubren la provincia entera realmente. Para quien conoce Misiones, con solo mirar un mapa se va a dar cuenta la diferencia de territorio a abordar. En Entre Ríos tenemos hoy día 18 radares entre fijos y móviles y aún así hay lugares, hay municipios. Ustedes son los mejores testigos que nos dicen, bueno, ¿y acá cuándo van a venir? Eso nos pasa a diario, nosotros recibimos notas a diario. Yo en nuestro escritorio tenemos todo el tiempo de este tipo de notas, no solo en el nuestro, en prevención vial, porque de repente nosotros somos la asesoría jurídica del jefe de provincia, pero el área específica es prevención vial. Y bueno, ya les digo, retomando el relato, en su momento se advirtió de esta posibilidad, se estudió, por supuesto, esto no es caprichoso, no fue de un día para el otro, esto se hizo un relevamiento, a ver de qué estábamos hablando, a ver si era cierto, por más que no hace falta, a ver si era cierto realmente que había una necesidad de abordar este tema de la siniestralidad vial. Y por supuesto, obviamente que se confirmó, digamos, el estudio se cumple en lo formal, pero casi que no hace falta, como ustedes imaginarán. Y de ahí, bueno, ya les digo, hace muchísimos años, que yo me acuerde por lo menos, yo tengo 26 años de antigüedad, debe ser unos 20 años que se trabaja con este tipo de servicios, se disparó esto de poder contratar, por supuesto por los medios que corresponde, empresas
una empresa o empresas que se dedican a esta cuestión. Primero se trabajó sobre rutas provinciales. Yo les hago un pequeño resumen, porque por ahí era una de las dudas que surge. Suelen preguntarnos, van a escuchar a diario o incluso ustedes mismos van a tener la duda, le van a decir, che, pero el equipo ese que está en Spacencúter, ¿está homologado? Van a escuchar, es muy común escuchar esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuenta con el aval, el reconocimiento y la aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esta agencia nueva que se creó en el año 2008, a través de la ley 26.363. Más allá del número, es una ley que vino un poco a complementar, muchos dicen a modificar, nosotros por ahí preferimos decirle a complementar a la Ley Nacional de Tránsito. La Ley Nacional de Tránsito sigue siendo básicamente la de siempre. Quizá alguno... Sí, cómo no. La diputada que siempre habla, la diputada que siempre pregunta. Yo te voy a cortar ahora para que nos digas. Todos los radares, bueno, dos cosas tengo para decir. Todos los radares que están dentro de la provincia, ¿están bajo este sistema de homologación? Exactamente, sería imposible no utilizarlo. Buena cosa para difundir. Y yo de la llegada de la discusión, cuando vos arrancaste diciendo que comúnmente lo conocemos como radares. Es verdad, todos los que hemos circulado por nuestra provincia, en muchas oportunidades, cuando llegamos al cartel donde va a estar, dice radar, no dice a tantos metros contaremos el modo de la educación vial. Yo voy a eso, al mensaje, cómo podemos educar realmente. No quiero decir cómo hay que hacerlo, yo digo yo, persona que voy en el vehículo y voy circulando. Pero nosotros encontramos a 100 metros, 80 metros de radar y ya van como que los carteles llamando la atención así, que debe ser que está articulado porque para que sea así, pero es como que el rechazo es lo negativo y no entender que es una cuestión de cuidar la educación vial de la transitabilidad. Solo para aportar eso. Bien, muchas gracias. No. Sí, por favor. Exactamente. Reitero una vez más, es imposible, felizmente, en nuestra provincia, pues no me consta, pero ustedes como imaginarán en esto que nosotros andamos, escuchamos, che, fui acá conozco porque la familia de mi madre es desde ahí, en la Ruta 1, cuando uno va para el norte, en Santa Fe, hay varios municipios que tienen, uno hace 200 kilómetros y te llegan 20 multas. Bueno. Y me han comentado, no me consta, sinceramente, me han comentado que por ahí hay lugares donde trabajan con equipos que están sin homologar. Pero bueno, amén de esta cuestión que quizás no corresponde que yo lo diga, sí llevarles la tranquilidad de que Entre Ríos no es el caso. Incluso hace poco, acotación al margen, fue realmente gratificante que una fiscalía de Tres Arroyos, si no recuerdo mal, en la provincia de Buenos Aires, una fiscalía federal, en la investigación de actos que no corresponden a la función pública, los llamados actos de corrupción, estaban investigando una empresa de estas que, la empresa era tal, quizás la forma en que había llegado a prestar el servicio no era el que corresponde, parece. Y fue muy gratificante que por oficio, ni más ni menos que al señor gobernador se le pidió que él pueda dar cuenta, que informe a través de quien él creía correspondiente, naturalmente fue la policía, cómo se opera esto acá, porque no tiene fallas, hoy día no tiene fallas, digamos, no hay nada ilegal, incluso nosotros por ahí hasta nos sorprendemos, uno con el solo hecho de abrir el Instagram, cada 3, no sé, no soy un especialista, pero no sé cómo se llaman las cositas que uno va mirando, te aparece una propaganda de que si tenés una fotomulta, venite a tal estudio o algo así. Bueno, van a tener que empezar a pensarlo a eso porque van a gastar mucho dinero en honorarios de abogados. Quizás soy chabacano, pero gráfico al fin, porque eso pasaba, es cierto. Nos encontramos cuando nos tocó de alguna manera tomar la posta en esta situación, que había cosas para corregir, pero en el buen sentido lo digo, no como todo, digamos, esto
ustedes lo deben saber mejor que nosotros, el hecho de gobernar, de administrar, te lleva a que no es que el que estuvo antes hizo todo mal, pero tenemos por mejorar. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Y está desapareciendo eso, porque naturalmente no necesitas remedios si no hay enfermedad, digamos, o sea, no hay fallas en este sistema. Está todo como corresponde, diría mi abuela. Bueno, ya les digo, retomando, bueno, antes que nada, a propósito de lo que decía la diputada, sí, por ahí nosotros se ha hablado muchas veces el hecho de la pedagogía, digamos, en materia de, la materia de vial no escapa a esto de la pedagogía. La prevención creo que va de la mano con la pedagogía. Pero hay faltas y faltas, digamos, infracciones en las que se puede dar y otras que no. A ver, uno iba, no sé ahora cómo estará, la verdad no me ha pasado, pero antes uno iba a Córdoba y capaz que vos salías de una estación de servicio y justo te olvidaste de prender una luz o ponerte el cinturón. Y a los 3 kilómetros tenía un puesto caminero. Hay uno muy característico que está, cuando uno va de Córdoba capital a Carlos Paz, a la derecha hay una Shell, está el peaje, después una Shell o al revés, y inmediatamente un puesto caminero. Bueno, he escuchado de miles de entrerrianos y calculo que de otras provincias también que se han cansado de ponerle multa ahí y la explicación es la misma y una sola. Acabo de salir de la Shell, me olvidé de accionar el botón. Bueno, quizás por ahí la pedagogía pasaría por decirle, por favor, prenda las luces, no se olvidó, o póngase el cinturón. Eso es una cosa, y estaría buenísimo poder encararlo de esa manera. Ahora, el tema de la velocidad es otra cosa, es realmente otra cosa. No aprendemos realmente y acá no vemos nada. En la Ruta 14 realmente es una pista de carreras. Hay gente que juega con su propia vida. Pueden tener autos de altísima tecnología, de altísima gama, pero aún así no dejan de ser potenciales objetos que te van a dañar, te pueden costar la vida. Me acuerdo de una anécdota, creo que era un corredor de turismo de carretera, que lo pararon en un puesto caminero de la 14, si no recuerdo mal, era en Concepción del Uruguay, donde venía una velocidad que ni siquiera te hacía falta utilizar en la policía hay unas pistolas que se llaman TruCam, que sirven, es un radar pistola, digamos. Ni siquiera hacía falta usarlo para saber que venía muy excedido en velocidad. Bueno, lo gracioso fue que esa persona se la paró, se le advirtió esta situación, preguntó si tenía que pagar ahí o después, y salió a la misma velocidad. Es increíble, es asombroso. Un caso parecido pasó con el ex entrenador de River, para los que son futboleros, Ramón Díaz. Tenemos entendido que él tiene campos en la zona de Urdinarrain. Bueno, la cuestión que también en la 14 la misma situación. Incluso nos contaban, chabacanamente, cuando nos contaban la anécdota, pues a lo lejos le llamaba la atención el vehículo a los funcionarios que estaban en la ruta y resulta que era un Hammer y era esta persona, era Ramón Díaz. Y también lo mismo, incluso hasta, lo más gracioso, hasta se bajó, muy amable, se sacó foto con todo y salió también a la misma velocidad. Pero en ningún momento, por supuesto, pidió que o sacame la multa o disculpame que vengo, la típica, no, tengo que pagar ahora, después, otra vez a la misma velocidad. En definitiva, no aprendemos, hay faltas y faltas, digamos, no. Lo que sí por ahí, que también hemos recibido muchas inquietudes, muchas quejas, es el costo. Iba a decir eso, a favor de la policía de Córdoba o de la provincia de Córdoba, las multas son pagables. Uno dice, bueno, me equivoqué, y son 50.000 pesos, ¿no? Sí, pero me ha tocado explicar también que nosotros en materia de, aun cuando caras, por supuesto, a mí me hacen una multa que me cuesta 500.000 pesos y me pone un tanto en jaque, por lo menos por un rato.
Creo que nadie acá escapa de eso, de los que estamos acá. Sin embargo, policía cobra la multa exactamente lo que dice la ley, incluso un poquito menos, ahora les voy a explicar por qué. El costo de una multa no es una creación de la policía ni de nadie, está establecido en la ley de tránsito. La ley de tránsito, al hablar del costo multa, nos propone una suerte de moneda o una suerte de valor cambiario que es el UF. Ese UF tiene una tasación. Esa tasación es, no me acuerdo literalmente el plexo que usa para denominarlo, pero básicamente es el precio de venta al público de la nafta. Incluso la ley dice, que lo hemos discutido muchísimas veces, bien, porque yo particularmente voy a hablar por mí. Si yo leo la ley, quizás me equivoco y para eso estoy, y bienvenido que alguien me corrija y me explique el porqué, por supuesto. La nafta especial para mí es lo que antes le decíamos super, que hoy son las premium. Si uno va a Shell es la V-Power, si uno va a YPF es la Infinia, si uno va a Action es la Quantium. Y bueno, en su momento ya se advirtió que con el solo hecho de trasladar el precio de ese litro de nafta al UF y consecuentemente a la multa, ya era impagable, como ustedes bien dicen, la multa, pero lo propone la ley. Lamentablemente no fue una creación, en este caso, del Estado entrerriano, de la policía entrerriana. Sí se advirtió a partir de que nosotros estábamos ya les digo, que se trata esto de repasar un poco todo lo bueno que traía el sistema e incluso, y a partir de ahí, incluso tratar de mejorarlo. En el caso de la provincia de Córdoba, toman una unidad de medida distinta porque siguen siendo, basándose en la ley de tránsito, la 2449, debería haber una legislación provincial que modifica la unidad de medida, ¿o me equivoco? No, básicamente se trata de eso. Córdoba y Mendoza son las dos provincias que nosotros conocemos, no sé ahora, en honor a la verdad no lo sé ahora, pero que en su momento, cuando nosotros asumimos toda esta cuestión, ellos eran autónomos en materia de tránsito. Vale decir, o en pocas palabras, que ellos, si bien tenían como ley de fondo o ley de salida la ley 24449, tenían una ley provincial que, a diferencia quizás de la nuestra, no era que simplemente se limitaba a replicarla adhiriéndose, sino que le introducía unas modificaciones siempre dentro del marco legal que a los ojos de cualquiera nos haría ver que son diferentes. Y eso se vio justamente en el precio en el llamado precio de las multas o el costo de las multas. Justamente a propósito de esto que Ezequiel comentaba, yo les iba a hacer mención de que ahora está casi, quizás mientras estamos acá está saliendo, el gobernador ha firmado el decreto correspondiente. Sí, por favor. Exactamente. Sí, por favor, al contrario. Relacionado con lo que estabas diciendo, en el artículo 2 de la Ley Nacional de Tránsito, donde, como vos decías, hay provincias que se han adherido a partes de la ley, a ciertos artículos y no a todo, está expresamente establecido que en esta autonomía local, que yo de algo iba a hablar de eso, pero justo lo tocaste, en esta autonomía que tienen los gobiernos locales para legislar en materia de tránsito, que lo tenemos, está en la Ley Nacional de Tránsito, también lo tenemos nosotros en la Constitución de Entre Ríos, para los municipios y comunas, establece en uno de los párrafos del artículo 2 de la Ley Nacional de Tránsito que
las penas que se establezcan en materia de tránsito en las provincias o en los gobiernos locales no pueden ser más benignas que las establecidas en esa ley. O sea que no pueden ser inferiores, por eso acá tenemos, como vos decís, las unidades fijas que tomamos son acorde a nación. Pero si no se han adherido a esa parte de la ley, puede ser que tengan penas inferiores a las establecidas en la Ley Nacional de Tránsito. Sí, exactamente. Incluso, bueno, con esto justamente, como dice el doctor, tiene que ver esta autonomía de la que yo les hablaba. Incluso hay lugares que, no recuerdo ahora alguno en particular, pero que le cambian el nombre al UF. Dejan de hablar de UF y le ponen otro nombre, como acotación nomás. Bueno, y a propósito de esto les decía que lo que nosotros advertimos a partir de esto, del escuchar del ciudadano que dice, yo iba a 80 y el límite era 70, o iba a 90 y usualmente es 80 el límite de velocidad. Y tengo un amigo que pasó a 130 y paga exactamente lo mismo que yo, apelando a la lógica nomás, al sentido común. Uno puede decir, che, pero ¿será tan justo como estos gauchos proponen? Y no, nos llamó a revisarlo a todos, y de ahí que está, ya les digo, está a punto de salir un decreto que de alguna manera, y dentro de las posibilidades, como dice el doctor, que da la ley, tabula el costo de la multa, que en definitiva es la sanción por infringir una de las sanciones por infringir la normativa de tránsito. Y se trata de esto, no es lo mismo que vos te excedas en 10 kilómetros a que te excedas en 60 kilómetros. Hay personas que en lugares donde está permitido pasar a 80 pasan a 90 y hay otras que exactamente en el mismo lugar pasan a 160, 170 con los vehículos que hay hoy en día. Realmente no tiene que llamarnos la atención ni sorprendernos. Y estamos en eso, en decir, bueno, a partir de ahora se va a tabular, se va a considerar, esto está próximo a salir, pero fíjense ustedes, amén de que yo les cuento esto, yo no dejo de sostener que el precio lo único que hacemos nosotros es apegarnos a la ley de tránsito. A ver, no sé a quién se le habrá ocurrido que el UF tiene que valer el litro de nafta especial, pero lo cierto es que es lo que yo tengo a mano y a lo que tengo que someterme, digamos. No es que yo puedo elegir o yo, a partir de la ley de tránsito, ponerme a legislar en lo que no es conveniente o gracioso para la ciudadanía o para mí. Entonces, bueno, estamos en eso. No, de última, digo, sería una decisión política el adherir a la Ley Nacional de Tránsito con ciertas reservas, por ejemplo, este tema, y modificar toda la tabla de valores, digamos. Sí, sí. Nosotros la forma que se le ha encontrado es valiéndonos del porcentual de exceso. Ya seguramente una vez que esté en vigencia, por supuesto que ustedes lo van a poder ver, y se va a determinar digamos, la gravedad de tu infracción a partir del grado o el porcentual en el que has infringido esa norma. En este caso, porque siempre hablamos de velocidad, porque es lo que más nos preocupa, lo que más escuchamos decir, a ver, y yo iba rápido porque tenía que llegar a tal cosa, y yo iba rápido porque, bueno, lo comprendemos, lo entendemos, nos pasa. Capaz que nosotros ahora cuando veníamos para acá y en Espacio Scooter pasamos más rápido de lo que tiene que ser, porque estábamos a contrarreloj y con mucho tránsito. Pero bueno, lo cierto es que la norma está, las infracciones, el menú de infracciones está propuesto por la ley, y no podemos, realmente no podemos escapar a ello. Estaríamos incumpliendo o no haciendo directamente nuestras tareas si no vamos por ello. Rápidamente retomando, ya les digo, hace mucho... Sí, sí. Lo bueno es interrumpir con
porque nosotros tenemos sesión, habíamos puesto justo el día jueves, porque nosotros tenemos sesión los miércoles y nos cambiaron, así que nos vamos a retirar. Con dolor lo decimos porque nos es interesante. Gracias. Los voy a invitar a federal a los 4. Vamos para el norte también, que tenemos tanto que enseñar de educación vial allá también. Tenemos muchas camineras como ustedes, así que, bueno, gracias por este tiempo, que sea provechoso para todos y que tengan una excelente jornada. Que estén muy bien. Gracias. Vamos a ir con cuidado, por eso salimos con tiempo. Para que pase el punto que no va. Sí, perdón. Un segundo, más que nada por la ley establece una tolerancia del 10% en cualquier ámbito. Me ha pasado, conocido que han hecho el cargo de mamá, en el cual no superaba ese 10%. Y la respuesta fue que el criterio es de 5%, es de 5 kilómetros por hora de tolerancia. Es decir, como un criterio tendría que, sinceramente, no conozco el caso o un caso similar, tendría que leerlo realmente para no decirle cosas que no son, pero es muy buena la pregunta, la inquietud por el dichoso tema este de la tolerancia. Y creo que se van a dar cuenta cuando yo les diga lo que les voy a decir. Convivimos todo el tiempo pensando de que nosotros pareciera que tuviésemos un margen extra. Pasé más rápido, pero mientras no me pase tal velocidad no estoy en falta. No, eso es un gravísimo error, no sé a quién se le ocurrió. La tolerancia de la que habla la ley tiene que ver con que, esto hay jurisprudencia, digamos, que lo aclara, no soy yo, por supuesto. Jurisprudencia es un conjunto de sentencias judiciales que se refieren de la misma forma a casos similares. La tolerancia esta que propone la ley tiene que ver con que la ley de tránsito básicamente divide las faltas, de acuerdo a su gravedad, entre graves, leves, graves y gravísimas. Esa tolerancia tiene que ver con que le permite, cuando, vamos a suponer, en esos 10 kilómetros uno no se excede, está excedido, pero no superando esa tolerancia, la falta no cambia de calificación. Pero no es que tiene que ver con que muchas veces nos dicen, no, yo iba a es a 80, yo iba a 90, entonces estoy dentro de la tolerancia. No, tiene que ver con la sanción o básicamente que la imposición que se te hace desde la autoridad, pero no es que contás con un crédito extra, digamos, para poder excederte. Bien, bueno, les estoy robando el tiempo acá a mis compañeros, pero no decirles más que esto. A ver, nosotros, en pocas palabras, se advirtió, ya les digo, hace mucho tiempo, repasando un poco, de que no bastaba solo con contar con el personal policial, sino que había otros, no solo hacía falta otro tipo de medios, otras formas de asumir la cuestión, sino que además estaban ahí, estaban al alcance de la mano. Esa era la tecnología. Primero se arrancó por rutas provinciales. Esto es muy importante. Van a escuchar que o alguno me puede decir, che, pero yo sabía que hace muchos años había un radar que no estaba homologado en la ruta provincial número tanto. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Porque cuando se trata, incluso hasta el día de hoy, se trata del control tecnológico de infracciones de tránsito, cuando se aborda en rutas provinciales no es necesario contar con el aval o esta dichosa homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Doctor, sí. Perdón que le interrumpa. Acá en un municipio del departamento de Diamante hubo un intendente, en Valle María, que tuvo una causa penal por tener semáforos. Eran fotomultas con radar, si no me equivoco, y fue condenado en la justicia penal. Por eso la autorización, ¿de dónde tiene que surgir? ¿De seguridad vial de la provincia? No puede ser por una ordenanza del municipio. Si es una ruta nacional, si es una ruta provincial. Acá este municipio nos atraviesa una ruta nacional. Bueno, ese en definitiva es
lo sustancial de esta charla, de esta convocatoria, por lo menos para nosotros, que es la dichosa cuestión de ver, yo como municipio, ¿podría o no podría poner un radar en la puerta de, usualmente las rutas provinciales o nacionales, ellas pasan por la puerta de un municipio? Hay algunos que hasta el día de hoy cruzan por el medio, pero no es lo común. No. La autoridad de aplicación en materia de tránsito es la policía, no hay otro. Sean rutas nacionales o sean provinciales, es la policía de la provincia la autoridad de aplicación, digamos, quien tiene que ocuparse de que se cumpla la ley, ejercer la prevención y todo lo demás. Nos han surgido preguntas de parte de los municipios. Buen día. Hoy particularmente recuerdo el caso de Crespo, creo que era así, que nos consultaban a propósito de un radar que ellos advertían de que en la puerta, si me permiten el término, del municipio, ahí donde está el arco, era un lugar que era conveniente contar con un control de este tipo. Y esa es otra. No crean, por favor, permítanme decírselos, porque creo que es válida la información, no crean que porque mañana presenten una nota al gobernador, al ministro de Seguridad, de quien nosotros dependemos, al jefe de policía, al director de prevención vial, automáticamente van a tener un radar en el lugar que ustedes, que pueda un municipio proponer, digo ustedes, que un municipio pueda proponer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que esto todo lleva a un estudio previo, digamos? En materia de prevención vial nosotros se le llama punto negro, digamos, que son estos lugares donde o son testigos de accidentes que han pasado, o bien son propensos, de acuerdo a los informes que hacen los que son especialistas en el tema, y ameritan la instalación o algún tipo de control, porque nosotros, vuelvo a decir, un poco se ha demonizado esto del control tecnológico y particularmente la utilización de radares, pero yo prefiero hablarles, y los invito a que así lo piensen, hablarles de control. Después vemos la forma. Quizá el lugar amerita un control, pero no de radar. Quizá amerita otro tipo de control. Acá en Oro Verde, por ejemplo, vieron que están las zonas de las facultades. Bueno, era muy común, si bien hay un equipo de radar, bueno, ese es un punto justo complejo donde hay control de velocidad porque se advirtió que así era necesario, pero sobre todo lo que preocupaba es el tema de los autos que invadían las sendas peatonales o no respetaban el cruce de peatones y demás. Así que bueno, hay un equipo que detecta este tipo de infracciones. Vale decir, retomando un poco esto, una vez que el municipio advierte esta necesidad, tiene que siempre, les sugiero con todo respeto, si me permiten, canalizarlo a través de la policía o quienes están por encima nuestro, que son el Ministerio de Seguridad, la Gobernación, el Gobierno, en definitiva el Poder Ejecutivo, porque es la policía la que tiene que ocuparse de estas situaciones. En materia de ruta, creo que esa es otra gran distinción, porque nos ha pasado por ejemplo, Gualeguaychú, que si conocen van a ver que tiene el acceso norte, tiene el acceso sur, y pasa por la puerta la Ruta Nacional 14, la llamada Ruta del Mercosur. El radar que está en Gualeguaychú es puesto naturalmente por la policía. Hay un municipio cerca de Gualeguaychú que decidió, pareciera que armó una licitación, una forma de contratación o no sé. La cuestión que tiene un convenio con una empresa y tienen instalado un radar. Pero eso no es que esté bien. Nosotros no hemos recibido, o no nosotros, quizás la Fiscalía de Estado, se me ocurre, que es
de alguna manera el estudio jurídico, vamos a decir, del gobierno, no ha recibido todavía la directiva de ocuparse del tema, porque cuando se ocupe, todos vamos a tener noticias de que ese equipo está indebidamente instalado ahí, porque no pueden hacer eso que están haciendo. Y así conocemos, no son muchos, pero conocemos 2 o 3 lugares que están en la misma tónica, en la misma sintonía. Perdón, esos accesos no son rutas ni nacionales ni provinciales. No, bueno, a ver, en el caso de Gualeguaychú, la Ruta Nacional 14 naturalmente es una ruta nacional. En los accesos, bueno, por ahí es, realmente a mí todavía nos cuesta identificar, te dicen, no, fíjate, sigue siendo ruta nacional, hasta vas a ver que hay una maderera, bueno, ahí termina, es como en Paraná, si se ubican ¿conocen el Parque Botánico? Hay un cinemómetro ahí, justamente en el Parque Botánico. Y muchas veces nos han preguntado, che, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué ese radar, ese cinemómetro, ese equipamiento, no es puesto por el municipio de Paraná? En todo caso, les propongo pensarlo así, el municipio de Paraná en esa zona llega, bueno, ya les digo, no sé si ustedes se ubican bien, pero van a ver, saliendo como quien va al autódromo a la izquierda, van a ver un lugar donde hacen equitación o algo por el estilo, un lugar tienen caballos. Y hay un arroyo ahí, naturalmente arriba pasa la ruta y demás, ahí termina Paraná en ese punto. Entonces, sería incorrecto si a instancia del municipio de Paraná, como pasó, nosotros le diéramos el ok, realmente se confirmó que era un punto que necesitaba de este tipo de controles, pero lo pusiéramos después del arroyo. ¿Por qué? Porque justamente estaríamos haciendo lo que yo les contaba recién. Estaríamos haciendo algo que no corresponde. Está puesto ahí porque está dentro del ejido municipal y es un convenio aparte que tiene la Municipalidad de Paraná, que es lo que puede hacer cualquier municipio, con la Policía de Entre Ríos. Otra gran confusión, muchas veces te dicen, no, porque yo hablé con el dueño de la empresa. Bueno, la verdad te felicito, pero ellos prestan servicios para nosotros, digo nosotros, la policía, pero con quien tenés que hablar es con la policía para que después nosotros podamos gestionar con la empresa, que realmente es una empresa muy importante, tiene la capacidad de brindarles este tipo de servicios. El destino es el mismo, digamos, pero no confundamos el camino. No está bueno por ahí hacer cosas que no corresponden. Cuando es muchísimo más fácil hacerlo por la vía correcta. Vamos con Paraná, que lo estábamos citando recién. La Municipalidad de Paraná advirtió, incluso no a nosotros, sino directamente al Ministerio de Seguridad, la necesidad de contar con este tipo de medios para ejercer estos controles, porque les pasa lo mismo, exactamente lo mismo que a la policía, con el recurso humano o el recurso propio no alcanza, o quizá los tiene. Yo tengo una ciudad donde necesito 10 radares y tengo 15, claro, pero son ya hoy día obsoletos, la tecnología es asombroso, como pasa en todo, bueno, en esto ni hablar, cómo va cambiando, cómo van modernizándose, actualizándose el equipamiento. Y bueno, nada, se trata de gestionar a través de la policía y a partir de ahí sí poder nosotros brindarles, porque realmente hoy día, esto corre por mi cuenta, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de brindarles a todos y cada uno de esos municipios. Repito, cuando realmente se advierta que es necesario el control, este tipo de equipamiento. Incluso les digo más, hoy día contamos con una tecnología extra. Acuérdense que yo les dije, siempre hablamos de radar, asociamos prevención vial con radar. Bueno, hoy día hay un equipamiento muchísimo más práctico, más a mano y mucho más provechoso en materia de prevención vial para los municipios, que son los llamados PDA. Esta palabrita, si se
empiezan un poco a indagar en materia de tránsito se la van a cruzar a cada rato hoy día. ¿Qué son los PDA? Si ustedes van a Paraná, particularmente donde van a poder verlos porque andan circulando todo el tiempo, pero donde los van a ver un poco más estáticos, o sea, al funcionario municipal más estático en la zona de Casa de Gobierno. Y particularmente los van a reconocer porque utilizan una campera de color verde, que es la gente de tránsito, no me acuerdo ahora bien protocolarmente cuál es el nombre del área. Y a mis ojos y el de ustedes van a tener un celular en la mano. Incluso va a parecer que están sacando una foto o mandando un mensaje. Eso es un PDA. Eso permite, salgamos de la velocidad. Yo me encuentro con un auto mal estacionado, o sea, en un lugar que no corresponde, un auto que le falta el dominio. Cualquier tipo de falta se puede relevar con eso. Automáticamente tiene un sistema que esto lo gira o lo traslada informáticamente a donde corresponde y a partir de ahí ya tenemos generada el acta. Un montón de cosas que sirven para abordar esta temática. Se trata pura y exclusivamente de sumarse, el municipio interesado a nosotros al municipio, como prefieran, pero siempre ese es el camino. No quiero irme de esto de la colisión ahí por ahí de, che, la ruta está bien, ruta nacional, provincial, pero pasa por mi territorio. Bueno, yo la otra vez en una charla le ponía el ejemplo de las embajadas, digamos, procurando ser gráfico, quizás lo haya logrado, quizás no. Tiene esta cuestión técnica, digamos, que la ruta nacional, sí es cierto, pasa por tierra del municipio, pero lo cierto es que jurídicamente es una facultad, una reserva propia en este caso de la provincia de Entre Ríos. No es que el municipio pueda asumir ese control, pero no queda afuera del todo, sino que justamente el municipio de que se trate es la mayor ayuda que operativamente, o una ayuda muy importante que operativamente se puede tener. ¿Por qué? Porque justamente son los municipios quienes conocen sus lugares. Entonces yo digo, ese límite, a modo de conclusión yo les decía, ese límite se puede correr desde el operativo. ¿Por qué? Porque el municipio es quien me puede decir, che, pero mirá que acá hay accidente, acá está... ¿Cómo no te has dado cuenta que acá es necesario controlar? Bueno, vamos a verlo, vamos a revisarlo y luego arrancamos con los convenios que hagan falta y demás para tener el sustento legal, porque no podemos hacer todo así de una manera desprolija. Distinto es el caso adentro del municipio. Por ejemplo, ahora en Diamante se está trabajando, se está empezando a charlar con el tema de pesaje, que es una cuestión que realmente preocupa al gobierno porque el estado de las rutas, nos dicen, muchas veces tiene que ver con el exceso de peso en el transporte. Un área que ya tenemos identificada, precisa, que hoy podemos decir, bueno, ahí vamos a arrancar, es en el sur, no me acuerdo el número, creo que es 45 la ruta que sale en la zona de Villa Paranacito a la ruta, creo que ahí ya es 12, pero bueno, en definitiva en nuestros ojos sería todo lo que es la 14, bueno, hasta el puente Zárate-Brazo Largo. Y particularmente, si ustedes pasan por ahí o si han pasado alguna vez, van a ver que luego, yendo a Buenos Aires, luego del puesto caminero de la policía entrerriana, hay un puesto de gendarmería, que en su momento tuvo muchísima actividad y hoy está abandonado. Bueno, se están haciendo las gestiones correspondientes porque no se olviden que la Ruta Nacional 14 ha sido concesionada. Fue una decisión del Gobierno Nacional y a partir de los pliegos y, bueno, en definitiva de esa licitación, la empresa, ese tercero que viene a rogarse las facultades por licitación, entre ellas tiene justamente esta del control en materia de prevención vial.
con ello el pesaje. Yo leemos todos en los medios que hablan siempre de cómo va a cobrar, qué va a cobrar, siempre hablan de peaje. Bueno, pero tiene otras cosas, entre esas el control de prevención vial. Esa empresa con una particularidad, les cuento rápidamente, esos pliegos tienen la posibilidad de que esa empresa pueda manifestarse en el sentido de no querer asumir alguna de esas facultades. Entre esas, alguna de las que tienen que ver con control en materia de prevención vial y particularmente en este caso el tema de pesaje. ¿Por qué? Porque el asumir el control de pesaje también es una cuestión que asume un costo importantísimo, pero muy importante. Casi me atrevo a decirles que quizás un gobierno provincial puede asumirlo, pero es un costo que quizás se podría utilizar en otras cuestiones, quizás me atrevo a decirles. Lo cierto es que vuelvo a este cuento de que nada mejor que tercerizarlo en este caso, porque el costo de contar con un tercero, una empresa, es muchísimo más inferior de lo que sería si yo lo tengo que asumir. Bueno, les decía, en el caso de Diamante nos comentaban, yo no conozco en lo particular eso, hay un circuito que lleva los camiones, como en todos lados, el tránsito pesado, y bueno, se ha notado esto del tremendo exceso, digamos, de peso en los camiones. Bueno, ahí es diferente. ¿En qué sentido? Ahí el municipio realmente está en su gobierno, entonces si bien va a tener que replicar una vez más, repetir este ejercicio de decir, bueno, va a generarse, no digo ni voy ni vas, sino que va a generarse un acuerdo, un convenio dentro de este marco, dentro de esta premisa de que la policía tiene el control y surge esto de que nos han preguntado muchas veces, bien, cuando esa multa se paga, ¿eso va a la policía, va al municipio? Bueno, ahí se da puntualmente donde el costo de la multa puede ser compartido entre municipio y policía. No así el caso, si me permiten les cito esto de lo económico porque también es una cuestión que nos han trasladado muchas veces, no así cuando pasan en las rutas nacionales o provinciales que pasan por Entre Ríos. Sí, cómo no. El problema, como vos bien decís, está en el tema del exceso de peso de los camiones, porque recordemos que a Diamante tenemos un puerto. Antes entendíamos todo que la ruta nacional 131 era la que tenía todo el trazado que iba hasta el puerto. Bueno, después hay un tema de que eso nunca se traspasó a Nación, entonces siguió siendo ruta provincial desde el cruce hasta el puerto, pasa todo por la Florida, entra por Strobel y va al puerto. Y hoy el principal inconveniente que tenemos son los camiones que salen con arena a Vaca Muerta, que no solo, destruyen el pavimento de la ciudad, de la parte de la ruta provincial, sino que también todos salen por ruta 11 y bueno, todos sabemos por ahí el perjuicio que pueden ocasionar estar excedidos de peso. Y respecto de esto que decís vos de cómo contribuir o cómo compartir la multa, se firman convenios, ¿no?, entre los municipios y la policía de Entre Ríos. De hecho, en Diamante teníamos convenios vigentes para el tema del control en la ciudad, en colaboración con la policía, y se compartía el 50% de la multa que se cobraba y la policía lo usaba para combustible, era una ayuda también para la policía. Pero en Diamantes es el principal problema que tenemos, que además de que se podría poner alguna tasa de pesaje y demás para volcarlo a eso, está el problema que van muy excedidos de peso y después, una vez que salen del municipio, pasa a ser también un problema de la provincia, porque van a transitar por rutas provinciales hasta salir de la provincia, ¿no? Bueno, grandísimo punto ese. Nos han planteado alguna vez que dicen, a ver, yo salgo con el camión que tenía que sacarlo con 10 kilos y lo llevo con 12.
yo ya sé que acá a la salida está la policía, me van a hacer una multa, la pago y sigo, porque el costo de trasladar esa carga es muchísimo más beneficioso trasladarla en infracción que lo que me cuesta la multa. Bueno, no. Hay un poquito más, digamos, en ese tipo de situaciones. Primero y principal que sería realmente sonso que vos... Es distinto al caso, ¿se acuerdan el que les contaba hoy del corredor de TC que pagaba las multas y seguía a la misma velocidad? En este caso vos tenés, pues si no, vos, de alguna manera nosotros estaríamos siendo parte de la destrucción de esa ruta, pues le diríamos, bueno, pagaste la multa, seguí rompiendo. No, hay que parar, hay que bajar la carga, hay que... un montón de cosas, no es tan sencillo. Y hay que distinguir... es cierto lo que decía el doctor, hay convenios, en el caso de Diamante hay convenios, que bueno que lo trajo a la mesa porque es importante repasarlo. Nosotros tenemos un decreto a nivel provincial, naturalmente, que es, si no recuerdo mal, el 2675, que asumió en su momento, realmente es bueno decir que sinceramente nació a partir de lo que se veía en Paraná. Era realmente impresionante, pero impresionante la cantidad de vehículos de motos que andaban en la ciudad. Incluso, chabacanamente, solíamos escuchar que decíamos, te la retuvieron, ni te gastés en pagar la multa, ni ir a retirarla, pagar la guardería y demás, con tu DNI y no sé qué más, y carné en vigencia, supongamos, va y te sacás una nueva. No vale la pena. Eso era muy común escucharlo en Paraná, e incluso hasta el día de hoy, más allá que se ha destruido en el sentido técnico y legal, digamos, que se permite la destrucción de acuerdo a determinadas características de vehículos, se compactan, lo que se conoce como compactar. Si uno va a Bajada Grande al depósito que existe a los efectos, está aún hoy, con los años que han pasado, está abarrotado de motos. Entonces, a partir de esa situación, fundamentalmente de esa situación, se sancionó un decreto que permitió esto, asumir el control o quizás profundizar, porque la ley siempre estuvo, profundizar el control en materia de tránsito, en materia de prevención vial. Y eso se replicó en convenios fundamentalmente porque primero es la policía la que sale, por supuesto, a cumplir con esto y después el municipio lo advierte sanamente y dice, che, he visto que hacen muchos controles, ¿qué está pasando? No, mira, hay un decreto que ahora vamos... Pero podés sumarte, se hace un convenio de colaboración y en la medida que vos nos necesites, y siempre y cuando no implique eso descuidar nuestra función fundamental y primaria, que es la seguridad, vamos a estar para hacer operativos en conjunto o solos y a partir de que vos lo necesites. Esos son los convenios que hoy están, diría casi en todos los municipios, sea cual sea su tamaño, están en todos lados. Distinto es el de radares, vamos a decir, el control tecnológico. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión aparte. Fundamentalmente porque no nos olvidemos de una cosa, hay un tercero. Nosotros acá tenemos una empresa que si bien ella está obligada a un montón de cosas, nosotros también nos debemos contractualmente con esa empresa. Entonces es donde nosotros estamos diciendo, porque ha surgido esto que decía el doctor, de decir, che, pero nosotros tenemos un convenio. Claro, pero no son estos, son otros. Entonces está bueno por ahí, en la medida que lo crean correspondiente, en la medida que lo crean pertinente, decir, bueno, vamos a generar ese convenio del que escuchamos hablar y vamos a traer toda esa tecnología a nuestro municipio en función de la prevención de hacer controles en materia de prevención vial. Bueno, la verdad que me he pasado de tiempo. Yo no sé si por ahí ustedes quieren, creo que un poco era esta la cuestión de los radares, lo que por lo menos a nosotros hoy nos trajo hasta acá.
No sé si alcancé sinceramente, y si no, por favor indíquenmelo, trataré de repasarlo de la mejor manera. Si un poco pude aclararles estos puntos que en su momento hablando con Ezequiel era de ver hasta dónde puede llegar el municipio o no a inmiscuirse en materia de prevención vial, y creo que la respuesta siempre es bienvenido sea que el municipio esté. Quizás por ahí, porque puede pasar, había una cierta confusión en cuanto a las formas, pero tenemos que estar todos no alcanza solo con policía, tenemos que estar todos con esto de la prevención vial y ayudarnos mutuamente, y luego, por supuesto, a partir de los convenios que sean necesarios, incluso, reitero, es una cuestión económica, pero es válido repasarla porque se nos ha preguntado muchas veces, poder contar con ese recurso, porque no es un recurso inválido, todo lo contrario, por ahí es como se ha convertido en un tema tabú. No, yo no voy a hablar de lo que se cobra de las multas porque es algo que no corresponde. La verdad, no sé quién dijo eso, pero no. Capaz que lo que no corresponde es que hagan faltas. Si no hay infracciones, no hay recaudación. ¿Qué mejor sería para nosotros que en un momento dado decirle a la empresa, che, gracias por todo, el contrato ahora termina en el 2027, si no me equivoco, y no lo vamos a renovar? O si no hay posibilidad de renovación, porque creo que ya no tiene, no vamos a llamar de nuevo a licitación, porque la verdad advertimos que no hay más infracciones de tránsito, por lo menos de las que controlás vos. Así que gracias por todo y se terminó. Pero no, es al revés. Justamente todos le estamos diciendo al gobierno, a partir de cómo andamos en la calle, no, mirá, no descuides el tema de los controles porque seguimos la misma. Somos hijos del rigor, en definitiva. Y lo digo con cuidado y con mucho respeto y si se quiere, graciosamente, pero es así. Si no nos controlan, a mí mismo, si yo no supiera que está el radar en el paseo en scooter, capaz que vengo un poquito más rápido cuando venía para acá, porque incluso no le estaba cumpliendo Ezequiel y no estaba llegando al horario que le había prometido. Pero bueno, se trata de eso, de sumarse, de informarnos. Hay cosas que ustedes saben, que quizás nosotros no. Doctor. Reitero una vez más, digo lo del municipio, ¿no? O quizás cosas que nosotros sabemos y ustedes no, y bueno, está bueno compartirlas y poder seguir avanzando en esto. Le hago una consulta porque hay muchos intendentes, presidentes comunales que lo atraviesa ya sea una ruta provincial o nacional. Los semáforos y las fotomultas en el semáforo. ¿Cuál es la reglamentación o cómo se pueden realizar conforme al ordenamiento jurídico? Porque es una ruta nacional, la falta es cometida en una ruta nacional y juzga un municipio. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puede traer consecuencias legales para los presidentes comunales o municipales? ¿Cómo pasó en el caso de Valle María en su momento? Bien. Bueno, antes que nada, debo reconocer que no conozco en detalle el caso de Valle María. Ahora me llevo realmente la inquietud para... Fue el intendente Azerbor, había fotomultas en los semáforos y se presentó una causa penal no recuerdo, no estaba bien al tanto porque hace 15, 20 años, si no mal recuerdo, si hay alguien de Valle María acá, lo puede... 2008, ¿y cómo fue por qué había sido el... Pero fue condenado Azerbor, ¿no? No, pero en una segunda instancia fue condenado. Si no sé... ¿Y por qué era el...? Creo que terminó siendo una causa de incumplimiento de funcionarios. ¿Pero cuál fue la base? Porque... digamos, la fotomulta, el radar, la fotomulta, parece que bueno, se fue llevando, el caso se fue escalando y bueno, terminó con sentencia desfavorable para el funcionario. Por no haber estado homologado
digamos, no había tampoco un registro de equipos, era todo muy nuevo y no había un registro de equipos a nivel nacional y provincial y no estaba registrado de equipo, no contaba con la homologación, así que bueno, terminó eso. Bien, muchas gracias. Lamento no conocer en detalle el caso, sinceramente nos llevamos la inquietud para poder leerlo, pero si de caso se trata, nosotros tenemos un caso testigo por excelencia, que quizás alguien lo ha escuchado alguna vez, que es el caso Pasuti. El caso Pasuti es en Los Conquistadores. Ajá, exactamente. Bueno, si uno lee ese fallo, nosotros lo tenemos, para quien guste se lo compartimos. Si uno lee ese fallo, me atrevo a decirles que puede sacarse, no sé si todas, pero casi todas las dudas que pueda tener en lo que tiene que ver con competencia en materia de prevención en seguridad vial, o sea, el poder de policía, digamos. Por supuesto que acá acá era un planteo de inconstitucionalidad, si no recuerdo mal, y por supuesto fue condenado, digamos, el municipio. Me llama la atención esto de que se haya llegado a una condena penal que le pese a un intendente. La verdad me llama la atención, digamos, porque... Sí, incluso tuvo pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargo público. Ya le digo, no conozco el caso en detalle, digamos, pero por ahí, de alguna manera, haciendo el paralelismo con el derecho comercial, un intendente pobre es como, vendría a ser como la voz del municipio, pero hay otras personas que van de la mano y me sorprende un poco injusta, digamos, no conozco en detalle y seguramente va a ser muy interesante leerlo, pero me llama mucho la atención. Buen día. Si fue condena, Porque le puede pasar a cualquiera, sí. Buen día, un poco pasa, soy de la comuna de General Acero, nosotros tenemos la particularidad de que son dos rutas provinciales que pasan por el pueblo. Bueno, la más transitada es ruta 131, que viene como Acero, Acero de Chile, y bueno, llega a todo el mucho tránsito pesado para llegar. Hay todo tipo de tránsito, hay algo, sí, por la zona industrial del país, muy movida. Tenemos la particularidad de que la ruta 131 hay una obra vial que viene conclusa, hace 3 años se está por tomar. Pero tiene la particularidad que pasa por la escuela, la ruta pasa mucho por la escuela y está todo, atrás de la escuela está todo el núcleo productivo de Grupo Mota, donde hay un movimiento de tránsito pesado, vehículos, todo. Nosotros ya hemos mandado nota como para terminar esa obra, porque la obra que viene conclusa tiene una rotonda, etc. Aquí está en la parte legal, para que termine la obra como si nadie te tocaba. Pero tenés niños constantemente pasan por la escuela. La policía da una mano en la parte de seguridad vial, obviamente, pero es incontrolable el tema del delito de que hay. Además, la rotonda no está terminada, te la toman en contramano. Nosotros tenemos facultades para que se den multa. No es algo preocupante, ya vamos mandando carta. Aquí debemos recurrir a la policía como para, justamente, o si tomas un plazo largo, obviamente, pero preocupante que pasa el tiempo y no hay ninguna respuesta de la policía. Yo creo que algo que tiene que ver cuando se da. Es impresionante lo que decir. Tenemos que demostrárselo. Los horarios picos de las 11 y media que están los alumnos, tenemos movimiento industrial que están empleados, cambio de turno, tenés vehículos de todo tipo, motos contramano, todo. O sea, tenemos una cantidad de gente que se metió en la obra. El proyecto estaba bueno, tenía reductor de velocidad, tenía todo justamente evaluado por la Unidad Nacional, pero no encontramos en ese problema. ¿Cómo sería la forma más fácil de recurrir? Nosotros en su momento llamamos a la unidad provincial como para poner tanto y de cartelán, debate, tantas 4 cartelitos, obras de construcción, tratando de su presidente. Sí, más que impresionante el movimiento, esto a partir de escucharlo me lleva a decir impresionante la preocupación, realmente debe ser algo llamativo. Bueno, hay cuestiones que por supuesto escapan a nosotros, hay muchas que tienen que vernos, a veces hay inquietudes como estas, donde nosotros con mucho gusto quizás podemos o tenemos la posibilidad de trasladarlo a quien corresponde y después, bueno, naturalmente hay muchas que tienen que ver con decisiones, cuestiones netamente políticas que por supuesto nosotros no podemos
asumir ningún tipo de consideración, digamos, podríamos claramente mentirle, decirle cosas que no son. Pero sí, bueno, el tema de las obras inconclusas, sin entrar en ningún tipo de discusión, bueno, hacia la prevención vial. A ver, agarremos el auto y vayamos hasta Concordia. Y bueno, la ruta 18 pide a gritos ser terminada, incluso como tantas otras, ya no aguanta ser solo ruta. No sé cómo no se pensó en algún momento, bueno, ahora parece que esa sería la idea de convertirla en autovía. Es muchísimo el tránsito, el fluir de vehículos te exige rutas con otras características. Acá mismo, Diamante, Paraná. Es impresionante, ya les digo, la cantidad de vehículos. No sé si alguna vez pasará, pero quizás si alguna vez tenemos una autovía, y bueno, va a ser a la prevención vial. La prevención vial por ahí no solo es, diciéndolo chabacanamente, no es solo medir la velocidad o ver si trae las luces prendidas, y la infraestructura es fundamental. De hecho, con eso tiene que ver esto del control de los camiones. Si yo tengo una ruta, a ver, una persona el tramo está habilitado para transitar a 100 km por hora, la persona viene correctamente a 100 km por hora con los cinturones, las luces prendidas, pero se sorprende con un pozo, ¿es lo mismo o no? Me vuelca el auto y ¿qué pasa? Ahora veníamos charlando con Sergio porque justamente conocemos la familia, pero habrán visto el chico que en la entrada a Paraná tuvo un accidente ahí en el parque industrial, que está muy grave. Y bueno, nos comentaban que ese chico, por protocolo, se le hizo el dosaje en sangre, más ni una gota de alcohol, el auto como corresponde, etcétera, etcétera, pero se encontró con también quizás, me atrevo a decir capaz que un poquito, un poco excedido de velocidad, pero lo cierto es que tenemos una infraestructura que necesita terminarse. Ahí viene en la entrada para nada viniendo de Crespo. Pero bueno, sí, el tema de obras es fundamental en materia de prevención vial. Pero porque se tendrá porque lo que se dice, ¿por qué no podemos lograr en cuestión de la ruta provincial, interferir, hacer un aburro y creo que tampoco corresponde? Incluso capaz que tendríamos que preguntarnos, che, ¿y se puede o no podemos poner? ¿Viste? Por ahí uno en el arrebato de hacer las cosas con buena fe y tratar de ir en respuesta a la demanda del ciudadano, nos largamos. Y capaz que después nos sorprendemos de decir, che, mirá, no podíamos hacer esto. Tema muy complejo realmente. Sí. Bueno, hemos escuchado conceptos muy lindos de la labor que realiza la policía, que se conoce la labor que está haciendo en materia de prevención, seguridad vial, de provincia, controles, la seguridad en la conducción, el tránsito por las rutas. Se ha hablado también de conceptos como la autonomía de la creación de las normas, de las provincias, para llevar adelante la creación de las normas. El doctor Peduna habló en un momento del artículo 2 de la ley 24 de vigente. La pregunta es cómo se amalgama el tema de la autonomía de la voluntad, el proceso de la creación de las leyes, de las normas de la provincia, con la pirámide jurídica que existe en la ley nacional, una ley nacional que tiene que ser respetada por las leyes provinciales, por los decretos provinciales. El artículo 70, inciso 3 de la ley nacional determina que las notificaciones deben ser realizadas en el momento. Y bueno, el sistema hoy todavía a lo mejor está en proceso de adaptación, pero hoy no está todavía eso. ¿Cómo se lleva adelante el tema de las notificaciones y qué impacto tiene en realizar las notificaciones como se están haciendo hoy por hoy en el sistema de control de velocidad? Bien.
Sí, también nos han trasladado esa inquietud. Bueno, a propósito de la pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen, bueno, acá no se escapa a ello, digamos, tenemos una norma nacional, una provincial de adhesión en función de la invitación que justamente esa ley nacional hace y que jerárquicamente es inferior, y después tenemos los decretos reglamentarios. Y si bien es cierto esto que usted nos comparte y que es buena la pregunta, también es cierto de que la propia Ley Nacional de Tránsito, no me acuerdo ahora con precisión cuál es el artículo, tiene previsto que las notificaciones puedan ser también gestionadas o efectivizadas en el domicilio del carnet de conducir, digamos, de la licencia de conducir. Réplica que toma el decreto reglamentario de nuestra ley, sobre todo había uno anterior y ahora hay uno nuevo. Digo nuevo porque es de esta gestión de gobierno, donde se plasma esto, digamos, esta posibilidad. Y más allá de lo legal, la cuestión que realmente es preocupante. Perdón, hago la pregunta a modo de colaboración y de tomar conocimiento solamente, ¿no? O sea, no es para buscar... No, al contrario, no. Colaborando con la charla y por ahí generando un interrogante que a lo mejor lo tienen muchos y a ver cómo podemos encontrar la vuelta para explicar algo que por ahí se puede generar a cualquiera, ¿no? Sí, Perdón, por supuesto. Perdón. Creo, no sé si lo interpreté mal al doctor, pero se refiere al fallo que también nombramos hace un instante, que establece que una vez constatada la infracción debe ser detenido e individualizado el conductor y no se estaría... salvo que se da la fuga, exacto. Perdón, doctora. Y... sí, y últimamente los descargos me estaban saliendo a favor y últimamente no. No sé por qué y no siguió una instancia porque los clientes no han considerado que era prudente continuar. Creo, si no me equivoco, que a eso se refería el doctor Gassman. Una vez cometida la infracción, según el fallo, que no recuerdo, establece que debe ser... no establece la Constitución Nacional y las leyes que nos amparan, establece que debe ser identificado el conductor y no se estaría sucediendo de esta manera si, sin embargo, al momento de presentar el descargo correspondiente, en una instancia lo tomaban, ahora ya no. No sé qué pasó con ese cambio de jurisprudencia. Ajá. En realidad no es que lo tomaban, decían que por el exceso de trabajo la archivaban, no daban respuesta. Los municipios también normalmente adherimos, por reserva o no, pero adherimos a la Ley Nacional de Tránsito. Entonces el artículo 70 dice que hay que constatar la infracción y la autoridad de control, digamos, en este caso la Policía de Entre Ríos, tiene que identificar al infractor, salvo que se dé a la fuga. Yo tengo una pregunta, nosotros como agentes de tránsito nos toca la parte de la multa cuando cruzan el rojo. Cuando no tenemos lo que estábamos hablando, la formalidad. Nos pasó que hubo compañeras que hicimos multa porque los domingos crespó. Salen a las 6, se ve que están acelerados y cruzan todo el rojo, sobre todas las avenidas. Las avenidas principales que son la 9 y la Sala. Nosotros hacemos una multa, pero ha pasado que la multa dice, pero yo no era. ¿Cómo me viste? No, corremos un problema. Ese es el problema con la identificación.
evidente que tenía que no estaba o su vehículo no estaba ahí. Después, si después de falta, está para garantizar los derechos del infractor, que determine quién tiene la razón, si cumplió la infracción o no. Pero vos estás dando la fe pública, eso sucedió. Ahora bien, distinto lo que pasa con... Sería un caso de fuga. Caso de fuga, pero no no hay puede... fuga. Exacto. Ahora eso, no hay fuga, no puede... no se trata la palabra de contra la tuya. Vos estás determinando y no sucedió. ¿Qué pasó en rojo? Y siguieron, lo determinará el juez, pero el principio tiene que no dar la razón a vos, sino vos dar la fe pública y por lo tanto lo que vos decís es lo que debería haber sucedido. ¿Entiendes? Claro, pero vuelvo a lo mismo. Si vos constatas, cualquiera de los inspectores o guardias urbanas que está acá, constata que tal vehículo pasó en rojo, un vehículo, un dominio, no es una persona, es un dominio. Entonces, al hacer el descargo, cualquier abogado de bien, ¿qué va a decir? En virtud del artículo 70, nadie constató la identidad del conductor, no era yo la que manejaba. Entonces, o sea, el artículo 70 de la Ley Nacional de Tránsito viene como a poner un obstáculo a cualquier radar y cualquier fotomulta. Los vehículos no cometen infracciones, sino los conductores. Claro, y si no se identifica el conductor. En mi caso, un vehículo que manejamos cualquier cosa, cae sobre el titular del vehículo y no sobre cosa que hay que cometer. Pero no hay ese radar. No, pues van a estar nada. Pero ayer los chicos de Greco me agradezco porque me volvieron a la práctica. Me agradezco porque volví el auto sin el freno de mano y tuve que ir a buscar. Bueno, perdón, era eso. Bueno, un poco en relación a esta cuestión, sí, efectivamente, los autos no cometen infracciones, son las personas. Esto tiene que ver rápidamente de alguna manera comparten las infracciones de tránsito, comparten la naturaleza jurídica de los delitos penales, donde yo puedo valerme de algo para cometer un delito, pero no es ese algo el que comete el delito, sino que soy yo. Después veremos de qué forma y qué grado de responsabilidad me cabe. Materia de notificación. Bueno, primero, nosotros nos encontramos con muchos descargos, muchísimos, que ni siquiera eran tratados. O sea, quizás el abogado podría decir, cumplí con el fin, pero no de la forma que esperaba. O sea, no es que dijeron, tenés razón, sino que nos encontramos con muchísimos, pero muchísimos descargos a los que se le hacía lugar, podría decirle, solo por presentarlos. ¿O no? Me encontré con muchísimas de esas cosas, pero muchísimas. Realmente sorprendente el número. Y hoy no pasa eso. Hoy se empezaron a tratar. Luego, bueno, a ver, bienvenidos si hemos hecho algo que no corresponde y nos corrigen, o tenemos que solo darnos cuenta del error que cometimos y hacerle lugar a esa presentación determinada. No pasa nada, esto no es un Boca River, el fin es otro, es la prevención, no se nos sale de foco el hecho de la prevención vial. Tema de notificaciones, sí, también nos hemos encontrado que el funcionario en la ruta nos dice, che, pero yo lo quise parar, pues siguió de largo. Volvemos al caso Ramón Díaz y el corredor ETC pararon. Pero hay gente, ellos son la excepción, hay gente que sigue. Claro, pero vos no pusiste en el acta, como bien decía el doctor, vos sos funcionario público, vos estás cumpliendo una tarea ahí. Y además de que sos policía, de que estás cumpliendo una tarea y demás, fíjate vos que encima tenés un artículo que dice que lo que vos afirmes ahí, en principio por lo menos, es cierto. Después, incluso a quien diga lo contrario, le caberá el probar que no fue así. De ahí, bueno, viene la carga de la prueba y demás. Yo quería hacer una consulta. Cuando te paran en una ruta provincial
¿Cómo sería el caso, señora? ¿Usted la paran? Sí, a mí me paran en la Ruta Nacional 18 y me piden la licencia de conducir. Porque yo iba con las luces apagadas. La luz no para. Bueno, yo le entrego la documentación a la policía, mi licencia, seguro, tarjeta verde y demás. La policía toma, camina, mira el domingo del auto y me dice, bueno, me recuerdo que el chavo de está encendida, me devuelve mi documentación y me deja seguir. Un año y medio después, a mí se me notifica la infracción. No sé si me entiende, yo No, sí, pensé que no había terminado. mi pregunta es esa, ¿por qué no se notificó en el momento para yo poder pagarla y no un año y medio después? No, bueno, a ver, eso no debería pasar, digamos. Bueno, a mí sí me pasó. No, pero no lo digo por usted, digamos, no, ese funcionario no hizo lo que correspondía. ¿Qué le puedo decir? Si le dijera otra cosa, le estoy mintiendo. A ver, pareciera que hay alguien que no hizo bien las cosas. Trasladar esto que usted nos cuenta, no solo usted, nos han contado de situaciones parecidas, una muy común es que nos decían, che, me paran, a ver, te trae carnet, seguro, vengo con todo. Y tiempo después me llega o qué sé yo, vamos con este ejemplo, me para a propósito de las luces reglamentarias, las traigo, así que no hay ningún problema, y después resulta que al tener mis datos, estos son, digamos, cuentos que nos han llegado, no digo de que sea cierto ni que no, tiempo después llega una multa por otra razón. Soy yo, no cabe duda, soy yo, estaba parado en ese lugar, pero nunca cometí esa infracción. Bueno, en honor a la verdad, realmente, ¿qué le puedo decir? Evidentemente hay gente que quizá está haciendo mal las cosas, como todo. No debería pasar. Yo no niego la infracción que sí cometí, porque sí, pero voy al caso de que, y no es el primero que va a escuchar, porque sí son reales, no son cuentos, porque sí son reales, que te llegue un año y medio después de una infracción o cuando vas a querer renovar la licencia de conducir, te salten ese tipo de infracciones cuando se te puede explicar en el momento. Sí, sí. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con esto que les decía, hemos encontrado, pero no quiero decir cosas que no son. A ver, nos tocó asumir este papel y hemos encontrado cosas por corregir. Y estamos en procura de, prácticamente ya les digo, es un sistema hoy día depurado. Pero sí nos ha pasado esto de encontrarnos con presentaciones que se les hacía lugar solo por presentarlas. Solo por presentarlas, o sea, pagos de honorarios. Se dio mucho, a ver, de acuerdo a lo que propone la Ley Nacional de Tránsito, vos presentás un descargo, existe un determinado tiempo para contestarlo, o eso creíamos, porque también nos encontramos, se estudió un poquito más el tema y ese plazo no es tan así, pero bueno, es harina de otro costal eso, no es que hay 30 días para contestarlo. Pero en su momento sí pareciera que quien lo juzgaba asumía ello y vos, pasado ese tiempo, te ibas en queja a la Cámara Contencioso Administrativa. En definitiva, ibas un poquito más arriba para quienes no son abogados. Y en la policía parecía que la herramienta que se había encontrado a partir de la cámara que hacía naturalmente, decir, che, mirá, vino este señor, esta señora con su abogado, en principio lo justo es que vos vengas y des tu campanazo, tu versión de esto que están diciendo. La policía parece que había encontrado la herramienta en decir, che, no, mirá, la multa esa por la que te molestaron, por la razón que fuere, ya no está en vigencia. Incluso ahí te acompaña una constancia. Y la cámara de rebote, si me permiten la expresión, que decía, a ver, está bien, fantástico lo de la multa solucionada. El tema que ya me molestaron al abogado que se presentó con el señor, la señora, así que costas al Estado. De eso estamos terminando y todavía estamos ahí en batalla en el buen sentido de terminar de poder pagar todos esos honorarios
porque no es así. No quiero decir cosas de más, digamos, realmente, pero había cosas por corregir, sí. ¿Las hay? Seguramente. Se ha depurado muchísimo esto de las notificaciones. Nos encontrábamos con funcionarios que elijo creer y me decían, nos decían, no, pero la persona cuando la quise parar se fue, o sea, se dio a la fuga. Bueno, pero no dejaste constancia en el acto, o sea, te faltó una parte de tu trabajo, en definitiva, ¿o no? Y bueno, nada, hoy tenemos, a partir de la interpretación de la ley, este decreto reglamentario que habilita esa notificación y sobre todo, más allá de hablar de cuestiones puntuales de cómo o dónde la notificación, se ha asumido, es una consigna para nosotros, así se nos ha determinado, se nos ha bajado, asegurar el derecho de defensa, digamos. Realmente sería sorprendente que a esta altura de la vida estemos casi imponiendo en el mal sentido una sanción. Después vemos si la falta es real, no es real, eso es otra cosa. E incluso, quédense tranquilos que la mayoría de las veces, salvo cuestiones como esta que relataba la señora, pero que no tienen que ver con la dichosa fotomulta, las sanciones pasan. No es que esto no pasa, de cada 10, 9 han pasado las... vamos a exceso de velocidad, cruzamos semáforo en rojo. Eso es puntual y se puede verificar en los sistemas, en los dispositivos. Ahora, una cosa es que pase y otra cosa es un Estado de Derecho que podamos garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, porque son cosas muy puntuales, pero ambas son absolutamente necesarias como un Estado de Derecho. Cuando tenemos una Constitución que nos dice que tenemos el derecho de defensa, el debido proceso administrativo, judicial, que sea, cuando tenemos una norma que es superior, que determina cómo es el procedimiento de la notificación, y bueno, la idea es, pero la pregunta va más de, o sea, no es buscar un defecto en el sistema, sino ver cómo se puede plasmar una solución integradora al sistema que beneficie al sistema y que beneficie la tranquilidad del ciudadano y que sea cumplido los procedimientos. Sí, efectivamente de eso se trata. Acá lo que nosotros concluimos es que se trata de afianzar el derecho de defensa. No podemos descansar o ver acabado la protección de ese derecho de defensa en el hecho de, por la sola cuestión de presentar un descargo, diga lo que diga dentro, incluso nos hemos encontrado que algunos son exactamente iguales, pero exactamente iguales, no es que parecido, no es que el mismo espíritu, es exactamente igual. Incluso muchas veces se olvidan, cambian los nombres, pero se olvidan de cambiar el documento. O el dominio del vehículo. Pasa, naturalmente. Y después de todo, yo como abogado, ¿por qué cambiaría si eso es lo que estaba dando resultado? Pero hasta quizás es agresivo para el propio colega, que vos decís, che, no, pero a mí me gustaría que me des si toca dar de baja la multa, como le decimos chabacanamente, que sea por cuestiones de derecho, que descansen en el derecho, que vos digas, tenías razón, tus fundamentos legales son tales y corresponde que hoy yo decida esto. Bueno, estamos en eso de procurar esto, de afianzar esto. Teníamos olvidado o se tenía olvidado, yo no vengo a culpar a nadie ni nada por el estilo, pero se tenía olvidado que tenemos un sistema digital. Hoy todo va a lo digital, quien no lo entienda así, digamos, va a tardar un poquito más, pero a la postre lo va a terminar de entender. Y tenemos un sistema previsto en el orden administrativo que no solo, nosotros somos una partecita, digamos, tiene previsto el hecho de la notificación electrónica, del domicilio electrónico. Todas las jurisdicciones, o la gran mayoría de ellas en materia de tránsito, están funcionando así.
qué sé yo, vamos en procura de esto, de afianzar el derecho de defensa. Bueno, a ver, si el funcionario me dice, no quiero irme sin darle una respuesta al señor. Si vos me decís como funcionario público, porque por un lado decimos que es funcionario público y como tal da fe pública de lo que relata en su documento, bueno, también entonces si le damos crédito ahí, vamos a darle crédito en esta que dice que se dio la fuga. Pero dejá la constancia correspondiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizarle a esa persona que tenga primero que el procedimiento se haga como tal, y dentro de ese procedimiento, que si lo elige, pueda ejercer su derecho de defensa como corresponde. Y el día de mañana deslindarse de la responsabilidad. A ver, puede ser mi esposa, pero no fui yo. Yo el único que soy culpable acá es ser dueño del auto. Y resulta que cargo, voy a decir una tontería, no, pero mañana me separo y la multa me persigue a mí. Y ella se... Ha pasado un caso en TikTok que se vieron que se separó y llegó la verdad. ¿Sí? No, pero fue vino y llegó a Tal cual. Y menos mal que solo se trató de una multa de tránsito. Menos mal. Sí, vale.